Ángela, Antonio, felicidades. Mañana es el Día Internacional de la Marihuana. Este 20 de abril se celebra porque a las 4:20, unos estudiantes de California, unas 4:20 de la tarde, unos estudiantes de California, los guados, así se llamaban, se solían reunir a fumar tras acabar las clases. Y pues por eso se quedó el 4:20, se quedó ya como un número que represente. La marihuana en nuestro país está en una situación de alegalidad. Se supone que debería ser ilegal, pero no, bueno, es una situación de legalidad. Quienes quieren que esta situación pase a ser legal tienen una pequeña esperanza en una de las propuestas de Unidas Podemos que quiere regular ese uso con uso medicinal, es decir, no uso recreativo, pero sí uso medicinal. ¿Por qué? Porque se considera que el cannabis podría ser bueno para efectos de la quimioterapia, como antiinflamatorio y contra las migrañas. En Estados Unidos, allí está permitido hasta su uso recreativo, allí está mucho más legalizado y mucho más controlado. También se suele utilizar como antídoto contra la depresión, pero los médicos no lo recomiendan y tampoco te lo voy a recomendar yo, así que no hay ninguna evidencia de que pueda ayudar, pero la gente lo usa. Bueno, a los morados, a Pablo Iglesias y su equipo le acompañan en su planteamiento a partidos de la derecha como Ciudadanos o Junts, aunque su socio de ejecutivo, que es el PSOE, pues no está muy contento con ese programa. ¿Por qué? Porque primero dice que no está en el programa de gobierno, que ellos no lo acordaron, y hombre, pues dicen que tampoco lo van a meter ahora, que tampoco es urgente, es lo que plantea. En los últimos meses, además, hemos visto como países como Marruecos o México han abierto esas restricciones en ese sentido. Y la pregunta que yo os traslado, la pregunta primera es, ¿se debe legalizar la marihuana? La segunda pregunta, ¿con un uso medicinal o también recreativo? Ángela, Antonio, no sé si queréis comentar algo sobre este tema. Bueno, la verdad es que es un debate que lleva ya muchos años y la verdad es que por hacerse competitiva, bueno, siempre que decir, se ha demonizado en cierta manera, pero también es cierto que siempre ha sido legal fumar tabaco o tomar alcohol, que tienen también efectos más o menos parecidos. Yo la verdad es que soy en principio una persona bastante antidroga, pero es cierto que yo creo que hay un debate ahí que se puede abrir y que se puede plantear, pues como decías, por ejemplo, pues, puede ser un uso medicinal, ¿no? Que la verdad es que puede aliviar en muchos casos, sobre todo en casos de enfermedades crónicas, que la verdad es que las secuelas que pueda tener, pues dan igual realmente habiendo esa enfermedad crónica, ¿no? Ángela. Sí, sigo un poco la línea que marca Antonio, aunque entiendo bueno, que evidentemente, aunque sea una sociedad totalmente narcotizada, porque efectivamente tenemos el alcohol, tenemos el tabaco, que son drogas, pero no tienen la misma connotación negativa que tienen otras, como en el caso de la marihuana, pues quizá un mínimo control, una regulación, pues podría poner un poco de orden en todo este mare magnum que hay en torno a su uso. Evidentemente yo conozco a una persona que la usa con fines medicinales, aunque evidentemente pues eso tiene otros derroteros, ¿no? Pues sí, pues esto lo queríamos decir en la portada de Jaque Mate. Y antes de terminar esta entradilla, también quiero agradecer a EUSA que nos permitió los jueves estar allí dando una charla hablando de nuestro proyecto de Jaque Mate. Oye, lo pasamos muy bien, bueno, lo pasé yo muy bien, estuve yo solo, pero al equipo también lo agradece mucho. Nosotros somos un equipo, en realidad, somos como una familia, somos como los políticos ahora que van en manada, pues nosotros igual. Así que muchas gracias de verdad porque siempre te ilusiona que alguien considere que tu proyecto merece la pena para ser explicado o divulgado. Gracias y de verdad muchas gracias a todos los oyentes que son los que hacen que estemos aquí. También tenemos otros temas. Aquí empieza nuestro programa de hoy. Enseguida la sección de crítica y luego van a llegar los perros salvajes. Atención con ese tema. Absurdo.
Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de elecciones, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de la ley de la infancia, vamos a hablar de todo. Así que por aquí pasa la vida. Enseguida empezamos a quemate con la sección de crítica. Y con la sección de crítica en este lunes de Feria de Abril. Bueno, de Feria de Abril entre comillas. Bueno, aquí esto luego es un debate. Si ha habido feria o no realmente. Lo primero, las elecciones en Madrid. Ya estamos en campaña electoral. Aunque en realidad siempre hemos estado en campaña electoral. Porque ahora los políticos siempre están en campaña. Ahora más que antes. Así que ya estamos en campaña electoral. 4 de mayo elecciones. Aquí habrá una especial de jaque mate con el dispositivo especial para contarte todo lo que ocurra. Como no podría ser de otra manera. Y hay algo curioso, a mí me parece algo curioso, a mí me parece algo sorprendente, a mí me parece vender la piel del oso antes de cazarla realmente. Lo de anunciar el gobierno antes de tenerlo, antes de ganar las elecciones. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, estos suelen ser medidas que son anuncios que se hacen siempre, ¿no? Que realmente los políticos siempre se ven como ganadores, siempre proponen esos posibles gobiernos que formarían, etcétera. Con lo cual, la verdad es que no es extraño, como es el caso, bueno, de Reyes Maroto, ¿no? Que podría ser consejera del gobierno socialista si realmente hubiera. Que a día de hoy la verdad es que parece complicado, porque tampoco es que sean, digamos, los favoritos para conseguir ocupar el cargo de la Comunidad de Madrid. Pues sí, efectivamente, ya como decía Hannah Arendt, la promesa en política parece ser que es la raíz, es como la raíz del árbol, y en este caso, pues el pronóstico pues cumple esa función, ¿no? Parece ser que bueno, que antes de que el ciudadano, que al final es el que decide, una vez que van a las urnas, ya se pronostica el resultado, porque una cosa evidentemente es un sondeo que sitúa al PSOE pues muy lejos de llevar las riendas del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y otra cosa es, bueno, la estrategia de confrontación, que ya es el arma típica en todas las elecciones, sean generales o sean autonómicas, que por otra parte también tienen esta connotación, ¿no? Las elecciones de Madrid no son únicamente las de la capital de España, sino también tienen un poquito, reflejan el futuro en términos generales de nuestros partidos políticos y nuestro gobierno. Pues precisamente sobre las elecciones tenemos una lista un poco de quiénes van a ser los candidatos, de quiénes van a estar arriba en las listas, y esa lista la tiene Antonio. Esta es la lista de las personas clave, las personas que no te puedes perder en estas elecciones de Madrid. Pues vamos a empezar con el PP. Y bueno, pues para empezar, antes de todo, hay que recordar que las listas tienen 136 integrantes, en el caso de uno por cada puesto que hay en la Asamblea de Madrid, en el caso de que un partido consiga el 100%, algo obviamente imposible. Y empezamos con el PP, que es una lista bastante continuista, y es tan continuista que mantiene algunos de esos nombres que han sido salpicados en los últimos años por la corrupción, en concreto por la trama Gürtel. Y obviamente encabezada por Díaz Ayuso y sus 7 consejeros, los 7 consejeros que están ahora mismo en el gobierno, que están todos en el top 10. También apoyados por Ana Camins en el número 3, que es la secretaria general del partido en Madrid. Y pasamos, bueno, y en el quinto puesto, que estaba Toni Cantó, el cual pues fue rechazado por el Constitucional en última instancia, por no tener su candidatura en orden, al igual que el número 23, Agustín Conde, que fue alcalde de Toledo hace unos años. En el puesto 11, que pasa al top 10, estaría Alfonso Carlos Serrano Sánchez Capuchino, uno de los portavoces del grupo. Y bueno, entre estos consejeros que están arriba, destaca sobre todo el número 2, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, y Enrique López, antiguo magistrado del Constitucional y de Audiencia Nacional, que fue en su día apartado por Abel Gürtel, en el número 4. Otros nombres ya clásicos del PP, pues en el 15 tenemos Alicia Sánchez Camacho, en el 16 Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, o en el 20 la periodista Almudena Negro. Y cierra la lista José Luis Martínez Almeida. En el PSOE pues tenemos muchos fichajes para animar el electorado. A Gabilondo pues le sigue Hannah Ayul, la antigua secretaria de Estado de Migraciones. Y en el número 3 Pilar Job, la presidenta del Senado. Juan Lobato Gandarias, que es el alcalde de Soto del Real, un municipio con bastante cosas. Y en el número 5 Irene Lozano, la polémica antigua del Comité de Deportes.
Y también tenemos, pues, entre otros casos, por ejemplo, en el puesto número 7 a Jesús Celada, el director general de las políticas de discapacidad y director del patronato del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pasamos ahora a Ciudadanos, que tiene una lista para un lavado de cara para intentar salvar los muebles, y es que no está ni Aguado ni ninguno de los consejeros que estaba ahora en este último gobierno. Es un gobierno que a Edmundo Val le siguen la mayoría de diputados actuales, como por ejemplo en el número 3 César Zafra, que es el portavoz, y Juan Trinidad, en el número 5, que es el presidente de la Cámara de la Asamblea de Madrid ahora mismo. Que recordemos, en el caso de que tuviera representación, siempre tendrían mínimo 6 diputados, a la vez de 5 o 6 diputados. A la vez de 5% de entrada, mínimo 5 o 6 diputados van a sacar todos los partidos que entren en la Cámara. Pasamos a Más Madrid, que es una lista bastante también estable para asentar este proyecto, a la que Mónica García, que es la candidata, le sigue Pablo Gómez Perpiñá, que es el portavoz del grupo parlamentario, Manuela Bergerot, argentina y coportavoz del grupo, también una persona importante de este partido en Madrid, y Antonio Sánchez, que es el número 4, que era hasta ahora pues asesor de Rejón. En el 5 y el 6 tenemos la representación de Equo, que recordemos va con Más Madrid, no con Podemos, y encontramos a María Pastor y Alejandro Sánchez. Y bueno, por ejemplo, también pues una de las caídas de esta lista ha sido Tania Sánchez, que en las anteriores elecciones fue como número 6, ahora va con el 17. Y cierra la lista Félix López Rey, que es el concejal del partido en el ayuntamiento y en su día también histórico de Izquierda Unida, una de las caras más visibles como decía, en el consistorio. Y también tenemos pues a Unidas Podemos, como decía antes, que la verdad es que mezcla los nombres del partido con bastante independiente en posiciones altas. Y es que a Pablo Iglesias la acompaña, pues como no podía ser, Isa Serra, que es anterior candidata y la portavoz del grupo en el número 2. Alejandro Jacinto, número 4, que es un abogado de la plataforma contra la hipoteca, de afectados contra la hipoteca, de La Paz. En el 5, un histórico de comisiones obreras, Agustín Moreno. Y en el 9, a Serigne Maive Diouf, el portavoz del sindicato de manteros, que tan polémico ha sido. Pero también tenemos muchos nombres clásicos del partido. El número 8, Beatriz Jimeno, que ha sido directora del Instituto de la Mujer este último año. Sol Sánchez, de Izquierda Unida, una histórica también de los últimos años. Julio Rodríguez, el antiguo GEMAL, que acompaña a Pablo Iglesias en cada aventura. Y ojo, que hasta ahora siempre ha salido rana. No sabemos si ese número 11 en el que está puede ser mala suerte para Podemos y quedarse solamente en 10 escaños. En el 14 tenemos a Lili Bestringe, también bastante polémica con noticias de corte así machistas. Y ya en el 41 encontramos a Óscar Peña García, que es un ex deportista olímpico en la categoría de judo que participó en tres olimpiadas. Y bueno, y en el caso de Vox, la verdad es que una lista con bastante poca chicha, con mucho nombre poco conocido, en la que abre obviamente Rocío Monasterio, la candidata, y cierra Santiago Pascal. Normalmente los partidos pues de cierre suelen poner alguna figura así, digamos, con nombre, más que un candidato normal, porque obviamente nunca va a salir. Y la verdad es que, como decía, pues una lista manteniendo los diputados que han estado hasta ahora en los puestos altos, con otra gente también que ha estado presentándose en las últimas elecciones, y sin ninguna novedad así jugosa. Y ya con eso pues cerramos la lista de los partidos que podrían entrar en el Parlamento. ¿Ángela? Bueno, pues la verdad que es unas listas que hasta llegar hasta Vox, pues tampoco es como una escala, ¿no? De más a menos. Yo creo que la clave, pues evidentemente ha estado y va a estar en los movimientos que ha efectuado Podemos con el famoso factor Pablo Iglesias, que buscan un poco como el efecto Illa en Cataluña. Evidentemente, pues está ahí la reformulación, la reestructuración de Ciudadanos para búsqueda de salvar esos muebles, porque parece ser que siempre están al filo de la navaja, y efectivamente, pues el PSOE de Gabilondo, pues que intenta buscar un poco resurgir y plantar cara a la derecha, ¿no? Que parece que, según los sondeos, pues el PP lo tendría bastante de cara para conquistar de nuevo el llevar las riendas de la Comunidad de Madrid. Veremos a ver qué es lo que ocurre, porque como ya digo, el ciudadano es el que decide una vez que se dirija a las urnas, y ya la campaña, la pre-campaña, se puede decir que ya ha sido bastante cruenta, con el cruce de declaraciones
entre derecha e izquierda. Veremos a ver qué es lo que ocurre ya a partir de hoy, que empieza oficialmente la verdadera lucha por el gobierno de Madrid. La clave es que este básicamente es un plebiscito sobre Ayuso, es decir, aquí la protagonista auténtica es Díaz Ayuso, que es la que puede ser la nueva presidenta otra vez de la Comunidad de Madrid y sobre la que se centran todas las miradas. Esto es un plebiscito sobre Ayuso y un casting, por decirlo así, para que Ayuso saltara a la política nacional. Bueno, eso es algo que se ha hablado bastante, ¿no? La posibilidad de que Ayuso en un futuro pueda incluso disputarle a Pablo Casado la dirección del PP. Pero la verdad es que sí, ahora mismo la verdad es que es la protagonista total de estas elecciones. Tanto ella misma, la campaña que ha diseñado su equipo, está centrado en eso, en su figura, en incluso rodearla de una especie de misticismo como esa presidenta maravillosa. Y también, sobre todo, los medios de comunicación bueno, que están todo el día con ella. También de manera secundaria también aparece Pablo Iglesias, incluso a veces, bueno, Rocío Monasterio Vox siempre en la polémica suele entrar en los medios. Y la verdad es que unas elecciones que, sobre todo, lo más curioso es que al ser en Madrid, al ser la capital con esa importancia, es que hay muchos fichajes de alto nombre, de personas que, por ejemplo, vienen del gobierno, no solamente el caso de Pablo Iglesias, sino también, por ejemplo, como decíamos antes, Reyes Maroto, Ana Ayul, etcétera. También tenemos muchos nombres de personas importantes del Congreso de Diputados, tenemos también presidenta del Senado, etcétera. Y eso es algo que quizás en otras comunidades no suele pasar tanto. De hecho, el caso de ella pues fue algo como muy increíble, ¿no? Que un ministro o alguien así importante en Madrid se vaya a una comunidad a presentarse. Eso es algo que no suele ocurrir. Aquí, en cambio, en Madrid es casi lo normal en estas elecciones y algo relativamente común en el pasado, ¿no? Ángela, ahora comentamos sobre el siguiente tema que viene, ¿vale? Es que vamos y no mal de tiempo. El siguiente tema precisamente es otro de los temas de campaña en Madrid. Es la batalla por los impuestos. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez anuncia que los sube y Díaz Ayuso anuncia que los baja. ¿Por qué? Porque aquí todos nos tenemos que llevar la contraria. ¿Cómo veis esta subida, esta bajada, este tema fiscal? Bueno, pues la verdad que la cuestión de los impuestos es una polémica que ya venimos arrastrando siempre y más en un contexto electoral. Lo que parece ser que se quiere negar por activa y por pasiva por parte de Díaz Ayuso es que Madrid supone, en comparación al resto de comunidades, un atractivo especial por esas ventajas fiscales que tiene. De hecho, cuando se le etiqueta por parte de cualquier fuerza política o cualquier medio de comunicación como un paraíso fiscal, pues se sienten ofendidos porque ellos defienden que no existe ese tipo de ventajas cuando realmente eso es así. De hecho, el economista, este medio de comunicación lo recoge de una manera bastante simbólica, la batalla por Madrid y las mentiras sobre los impuestos. Esto se pueden consultar los datos perfectamente y contrastar que la diferencia que hay entre unas comunidades y otras, pues es más que evidente, y evidentemente esto se hace con vistas a un atractivo por parte del mercado exterior, sobre todo, ¿no? Para buscar que las empresas se afinquen en una zona o en otra fundamentalmente. Antonio. Sí, la verdad es que bueno, los impuestos pues son la más importante siempre del problema económico de los partidos, con lo cual pues obviamente es siempre el gran punto de fricción entre una formación y otra. De todos modos, yo aquí siempre me gusta más que hablar de impuestos así en general. Creo que es importante que se hable qué impuestos y cómo y por qué. Porque realmente cada impuesto es diferente y no es lo mismo subir el IVA que subir, por ejemplo, el IVA, que prácticamente lo estamos pagando pues todos los días muchas veces, que el de sucesiones, que es algo que se paga pues a lo mejor una vez, un par de veces en la vida, y que tiene también unas normas muy especiales, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante hablarlo. Obviamente, pues Díaz Ayuso hace bandera de esa bajada histórica que promete de impuestos. Gabilondo pues dice que va a mantener por la situación especial en estos 2 años los impuestos tal como están, para luego ya hacer una reformulación, aunque también tenemos verdad a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo que haciendo esa propuesta de una armonización por ejemplo, del impuesto de patrimonio y sucesiones. Y también tenemos al otro lado Pablo Iglesias, por ejemplo, que es el que afirma, ¿no?, de subir los impuestos, sobre todo
según afirma él, en las clases más altas, los que ganarían más de 60.000 euros, de subir los impuestos para poder sufragar otros gastos de, por ejemplo, la sanidad pública, la educación, etcétera. Este al final es básicamente el modelo económico que quiere cada partido, ¿no? De un gobierno, un estado pequeñito que con los impuestos justos, o un estado más grande que recaude muchos impuestos y tenga mucho dinero para poder invertirlo en servicios, etcétera. Ángela. Sí, bueno, efectivamente hay que tener en cuenta esos matices y ver en qué es lo que se sube y qué es lo que se baja. Lo que no se puede utilizar es la subida y la bajada de impuestos con un fin de ser más atractivo o no de cara a las empresas, que evidentemente eso enriquece el tejido productivo del país, pero no es tan fácil. O sea, el hecho de subir o bajar un impuesto implica que el Estado recauda más o recauda menos, una comunidad recauda más o recauda menos. Por lo tanto, eso luego implica en los recursos que tenga dicha comunidad o dicho país para fomentar y mejorar sus servicios públicos, sus infraestructuras, en fin, la oferta de vida de cara al ciudadano. Por lo tanto, me parece que especular de esta manera con subir, bajar, como si eso no repercutiera en el ciudadano, me parece algo bastante temerario, que sí, que es un recurso de campaña, por supuesto que sí. Pero hay que también explicarle al ciudadano por qué y de qué manera. Nosotros ya hablamos en su momento de lo que era el dumping fiscal y cuál era el papel de Madrid en este sentido y bueno, y la eterna lucha de Cataluña con Madrid en este sentido, ¿no? Que son bastante agresivos porque entienden que en Madrid se practica ese dumping fiscal con un fin atractivo y con un fin acaparador, algo que el resto de comunidades no se pueden permitir. Evidentemente también está el factor de que es la capital de España, ¿no? Pero bueno, entiendo que el tema de los impuestos en un momento crítico tiene que ser más claro y no tiene que ser tan especulativo, porque como ya digo, no es algo que repercute a las nubes, es algo que repercute a la vida cotidiana de los ciudadanos. Pues sin duda, tenemos más temas de la actualidad porque hoy vamos pam, con muchas noticias. Ley de la infancia, ley llamada Rhodes, por James Rhodes, por el guionista. Se ha aprobado el proyecto de ley en el Congreso, ahora la ley pasa al Senado donde se terminará de aprobar. ¿Qué opináis sobre esta ley? Bueno, para empezar, falta que pase por el Senado, pero viendo la mayoría importante con la que ha salido en el Congreso, yo creo que la verdad es que es muy complicado que no termine de tramitarse, con lo cual yo creo que ya podemos hablar de ella como una futura ley de pleno efecto. Y en cuanto a lo que propone en sí misma, la verdad es que es una ley bastante positiva, que yo creo que se podría resumir en que digamos que equipara la protección, la prevención y la actuación contra la protección de la infancia frente a los menores a la violencia, casi que la equipara a lo que hoy en día es la violencia de género, lo que yo creo que es algo que realmente hacía falta, ¿no? Y de hecho también tiene medidas bastante interesantes, como es lo del plazo de prescripción, que es que no empezará a correr la prescripción de los delitos hasta que la víctima no haya cumplido 35 años, lo que es un tema bastante importante en el caso, pues, al ser víctimas menores de edad, muchos muy pequeños, antes de que tengan incluso conciencia de lo que ha ocurrido y puedan analizarlo y tomar esa decisión de contarlo al mundo. Muchas veces ese plazo hace que prescriban los delitos y con lo cual no se pueda juzgar ni se pueda hacer nada. Yo creo que esto la verdad es que era algo bastante necesario, no sé, quizá la edad de 35 años pueda ser un poco excesiva o habrá quien opine que incluso no tendrían que prescribir nunca. Pero yo creo que es una medida bastante interesante y también sobre todo se apuesta por la prevención y la atención precoz y la sensibilización, que eso yo creo que es lo importante tanto en la violencia de género como en este caso. No es tanto atajar el problema, sino prevenirlo para que no ocurra. Quizá en general para todos los delitos. ¿Tú qué crees? ¿Que deberían prescribir o no deberían prescribir estos delitos? Hombre, la prescripción de delitos realmente existe por una serie de razones y obviamente pues en principio parece que algo muy horrible, sobre todo en crímenes así que tengan un extra aquí contra otras personas, como puede ser este caso. Hay gente que piensa que está mal que prescriban, ¿no? Yo creo que esta medida, la verdad es que empieza a prescribir a los 35 años. Yo creo que es una medida bastante suficiente, ¿no? Porque realmente da un plazo enorme para que esta víctima, pues,
alcance una madurez también con la edad, pueda pensar, pueda realmente razonar qué es lo que ocurrió, ver qué piensa hacer con esto, ¿no? Si quiere denunciar, si prefiere dejarlo ahí, etcétera. Entonces yo creo que esto ya es suficiente lo que propone la ley. Ángela. Yo, por mi parte, el tema de la prescripción, si la prescripción no es el olvido, me parece perfecto. Ahora sí, que el hecho de que prescriba recae en ese ha pasado y ha pasado, pues estoy bastante en contra. Si es en este sentido, como esta nueva ley, que es una grandísima noticia, sobre todo para el falso síndrome de alienación parental, que es que por lo menos tienen esa salvaguarda ya los menores de que en el caso de que existan circunstancias de violencia de género, pues no tengan que guardar convivencia con, en este caso, bueno, el hombre, ¿no? Que normalmente es el que está más implicado en casos de violencia de género y es el que percute este tipo de violencia. Creo que es una buena noticia, creo que es una medida extremadamente necesaria. De hecho, ya se venía un poco hablando de esta cuestión de los casos de violencia y de violaciones dentro de la Iglesia, que es algo que también se ha denunciado a la hora de proponer esta ley, y yo creo que avanzará a pasos agigantados porque casi ha tenido la mayoría absoluta. No creo que haya un cambio y un vuelco. Es una buena noticia porque, bueno, parece ser que se están dando grandes pasos en los derechos fundamentales, y el hecho de que una persona sea menor tiene un valor especial que tiene que ser sumamente protegido. Antonio. Sí, yo creo que, como decía Ángela, como he dicho antes, es una ley que es muy positiva, propone cosas muy interesantes y quizá también pues elimina algunas de estas normas antiguas que poco entendidas, como es el síndrome de alienación parental, que básicamente, para que no conozcas, es una etiqueta muy poco científica que podía ser utilizada para quitar la custodia en un proceso de separación de las madres, digamos, diciéndolo así en cierta manera, porque asumía que el niño estaba absorbido mentalmente por la madre y entonces no tenía un criterio bueno a la hora de decidir entre un padre u otro, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de medidas también, pues, el hecho de que, por ejemplo, existe el deber de denuncia, que ya no existe este silencio por parte del resto de gente, porque no solamente aquí interactúan víctimas y agresor o agresora, sino que también existe el resto de sociedad que tenemos el deber de denuncia, sobre todo con esta ley que ya lo mete directamente con estas palabras. Ante este tipo de situaciones, si vemos algo así, hay que denunciar. Y yo creo que con un poco de suerte esta ley pues puede salir muy positiva en el futuro y ayudar, pues como decía antes, igual que la violencia de género, ayudar a este tipo de problemas. Pues muy bien, nos metemos ya. No sé si Ángela quiere decir algo para terminar. No. Continuemos pues. Ya es una ley bastante positiva y esperemos que prospere y que vayan surgiendo proyectos de esta índole, porque los derechos fundamentales son políticas. Muy bien, pues vamos a entrar en el bloque COVID con una noticia que ha sido la noticia de la semana, aparte de la polémica por los trombos, que es la posible prohibición de fumar en las terrazas, incluso cuando haya distancia de seguridad. Actualmente la normativa, si hay distancia de seguridad, lo permite. En algunas comunidades esta medida ya es efectiva. Ahora el gobierno quiere plantearla para todo el conjunto del país. ¿Se debe fumar en las terrazas? Bueno, este es un tema que, independientemente del virus, es algo que antes o después va a acabar llegando, porque realmente, pues, las últimas décadas hemos visto como poco a poco los espacios para fumar se han ido reduciendo, se han ido disminuyendo, y obviamente era algo que yo creo que independientemente iba a acabar llegando antes o después, y quizás en este momento, pues, con el tema del virus, algo que está avanzando bastante, y la verdad es que tiene bastante sentido, porque ya no solamente es la problemática del fumador pasivo, sino que ahora el fumador pasivo, pues, se amplía a un posible contagio por COVID. Y obviamente, pues, cualquier medida en contra a favor de disminuir los contagios es siempre positiva y es razonable que la proponga Sanidad. En ese sentido, pues, yo creo que lo de fumar en terraza debería... creo que es positivo que se prohíba, al menos por ahora, y ya después veremos cómo reacciona la sociedad, si se puede mantener o no. Porque al igual que se hizo en verano, que también se prohibió
en algunas zonas fumar por la calle, yo creo que cumple una doble función. Por un lado, es un riesgo para las personas que están alrededor, porque al fin y al cabo es una persona exhalando partículas que pueden contener virus. Y aparte también, pues se ha convertido en una especie, quizás sobre todo cuando se hace por la calle, en una excusa pues para ir con la mascarilla bajada, ¿no? Porque si estás fumando, si estás con una botella de agua, etcétera, no vas con la mascarilla bajada con esa excusa y no la hayas puesta. Con lo cual yo creo que también es positivo que se reduzca, aunque sea temporalmente, estas posibilidades, porque es un peligro realmente ahora mismo en la situación en la que estamos, ya tan cerquita de empezar a ver el final. Yo creo que hay que apretar como nunca para conseguir llegar lo antes posible. Pero el humo puede llegar a más de 2 metros, bueno, a 2 metros tienen que estar supuestamente las personas de diferentes mesas. El humo puede llevar la gotita a... Claro, es que primero habría que ver si realmente existe este 1,5 metros, 2 metros entre mesas, y también, bueno, que dentro de una misma mesa también se puede haber contagio, que no solamente hay que pensar en la mesa al lado, sino en esa misma mesa, si tú estás con una persona que está fumando Pero y eso aún así igual sí que sí está comiendo, o sea... igualmente, bueno, sí, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo estar comiendo que estar exhalando, en este caso, las posibles partículas de virus. Y aparte que el humo obviamente ayuda a transportar, ¿no? Además, si tú a poco haya viento, no porque realmente el humo sea peor que respirar, sino porque el humo implica estar permanentemente expulsando por la boca o por la nariz partículas, con lo cual es como si fuera una respiración muy fuerte permanentemente, con lo cual aumenta el riesgo, no porque fumar sea malo en sí en este caso, sino porque estás todo el tiempo exhalando. Claro, el problema de fumar en terrazas con la distancia y demás, primero es que la gente o no sabe la normativa o no quiere saberla. Y luego segundo es que hay muchas terrazas y todos lo hemos visto que yo creo que las diferentes mesas a 2 metros no están, la verdad. Pero eso ya es un problema del bar, no del tabaco. Ángela, me interesa especialmente tu opinión porque tú que tienes contacto con el mundo de la hostelería, me interesa saber cómo lo vivís vosotros. Mira, yo en mi caso, fundamentalmente, nosotros intentamos proteger y cumplir todas las medidas habidas y por haber. Evidentemente, en el caso de fumar, esto depende y es responsabilidad del dueño del establecimiento, porque por mutuo propio, muy pocas personas van a decidir no fumar. De hecho, nosotros hemos tenido casos de una mujer que fue sancionada por estar fumando en la mesa, y esto ocurrió hace tiempo, antes de que saliera, digamos, este proyecto o esta propuesta de no permitir fumar en las terrazas. Evidentemente va a ser una medida totalmente polémica y que va a levantar total crispación, porque bueno, parece ser que las buenas decisiones, y mira que yo soy fumadora, parece ser que las buenas decisiones para prevenir el virus pues son las más polémicas, cuando deberían de tener la mayor aceptación. Es muy complicado porque sabes que tienes que actuar y decirle a esa persona, actúa de esta manera o tal, pero al final, si no llegamos a ese compromiso entre todos, esto va a ser muy complicado. Y como dice Antonio, pues bueno, la vacunación, por más que digan, va lenta, va a su ritmo tal y cual, pero vamos avanzando. Por lo tanto, tampoco costaría nada dar ese paso adelante. Va a ser complicado, por supuesto, habituarse y habituar a la hostelería, porque todo el mundo sabe que bueno, la hostelería siempre ha estado en garra durante todo este estado de alarma, toda esta pandemia y durante todo lo que quede, porque bueno, se sienten un poco como olvidados o maltratados. De hecho, ahora con la propuesta esta de cerrar a las 8 de la tarde, pues bueno, ha levantado la suficiente crispación, pero bueno, si no se dan estos pasos, probablemente volvamos al principio del principio, no al principio del fin. Es que todos los sectores ahora mismo se sienten maltratados, la verdad. Que yo creo que todos los sectores dicen es que al otro se le mira mejor que a mí. Claro, que al final, por esta situación pandémica, obviamente todos están sufriendo y obviamente todos se sienten desprotegidos. Yo creo que es algo obvio y inevitable en cierta manera. Pero aparte de esto, yo creo que aquí quiero resaltar lo que decía Antonio porque yo lo he encontrado bastante verdad. Yo creo que este es el paso previo y se está aprovechando la pandemia para acelerar algo que hubiera sido
un paso a dar en unos pocos años, que es se acabó el tabaco en la vía pública. Yo creo que ese es el paso y ojo, es una medida que tiene tantas medidas a favor como en contra, la verdad. Tiene sus partidarios y tiene sus detractores. Aquí cada uno que piense lo que quiera, pero se está aprovechando yo creo que la pandemia para adelantar algo que ya se hubiera hecho. Sí, bueno, todos los contextos críticos siempre mueven más cosas que el origen, digamos, del problema, ¿no? En este caso, pues una pandemia de carácter sanitario, el fumar evidentemente no tiene nada positivo, porque eso es una verdad como un templo, y en este caso, pues encaja de lleno con el contexto y con la forma de ser que tiene este virus. Es democrático, es correcto, es incorrecto, eso ya son otras valoraciones. Es un derecho fundamental el hecho de prohibir fumar en la calle, la movilidad. Bueno, es que hay que hacer también sacrificios si se quiere salir de un problema, y no hay que ser cortoplacista, hay que mirar a largo plazo. En este caso, pues bueno, es una propuesta que, como ya digo, va a ser muy complicada, pero que si hay que tomar esas decisiones, pues habrá que acatarlas y ya está. Ahora, el control de ese correcto comportamiento va a ser titánico. Sobre todo, como ya digo, la hostelería va a ser la que más en garra esté en ese sentido, porque se van a sentir como un estado policial. Tenemos que controlar a la gente. Pues sí, tenemos que controlar a la gente, pues claro que sí. ¿Por qué no? Una cosa es pegarle un palo y otra cosa es decirle, oye, tienes que guardar una distancia, tienes que usar una mascarilla, tal y cual. No tiene nada de violento, Claro, pero creo. aquí entramos ya en el concepto de libertad. Si se debe controlar a la gente, muchos pueden apelar a su libertad. Bueno, claro, o sea, yo creo que también todo tiene un límite y es ese el de la libertad y de no entrar a un estado policial sin necesidad. Pero yo creo que no, que realmente este debate no es sobre eso, no estamos aquí atacando ninguna libertad fundamental ni en ninguna vida así que coarte ninguna libertad. De hecho, fumadores en España pues son una minoría, ¿no? En este caso, y no existe. Yo creo que no hace falta llegar a esos límites para algo, como decía antes, tan natural que va, como decía Carlos y dice Joan también, que va a acabar ocurriendo antes o después, como es prohibir que se fume en vía pública, o como ya ocurrió de hecho en verano y que no fue tampoco tan polémico, porque recordemos que en verano, en algunos, por ejemplo aquí en Andalucía, no se podía fumar en la calle si había gente, si estaba concurrida, con lo cual no es algo tampoco que suponga un cambio rompedor respecto a lo que hemos vivido durante estos últimos años. Y sobre todo yo creo que eso no tiene nada que ver con las libertades fundamentales, que sí que tienen que ser, yo creo que sagradas incluso con una pandemia. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es la interpretación que toma el ciudadano, y ahí es donde va a estar el problema. Si yo evidentemente no entiendo que porque me prohíban fumar en la calle, están violentando mi integridad como persona, por supuesto que no. Pero yo te digo que esa va a ser la lectura más común, Claro, pero es que 100%. mucha gente lo que dice es, se empieza prohibiéndome fumar y vamos poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito y al final se acabó la libertad. Es lo que puede decir mucha gente, ojo, no te quiero decir que es lo que diga yo, pero que es una postura que habrá gente que tenga. Ángela. Pues sí, ahí es donde está la diatriba, ¿no? En cómo se interprete este tipo de decisiones, porque como ya digo, cualquier decisión que sea proactiva para el final del virus, pues se buscan las triquiñuelas para llevarle un contra y mostrarse una manera negativa. Fíjate que la vacunación, por ejemplo, ahora que estamos hablando del virus, en el caso de las próximas elecciones del 4 de mayo en Madrid, pues son la clave, ¿no? Parece ser que, sobre todo Díaz Ayuso, si no hubiera sido este gobierno tal y cual, Madrid estaría vacunado al 100%. Bueno, vamos a ir paso a paso, porque no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de una pandemia que lleva ya arrasando al mundo un año. Por lo tanto, vamos a tomarnos en serio todas estas cuestiones, tanto lo de fumar en la calle como lo de prometer una vacunación que todavía pues sigue sus pasos a su ritmo. Bueno, ya hemos metido ya ahí hasta el tema de Ayuso ya y todo, es que como somos. Bueno, vamos a cambiar de tema, seguimos hablando del COVID y precisamente de vacunas. Es necesario concienciar sobre la vacunación. Es necesario. Y es necesario vacunar y concienciar para que la gente se vacune
con AstraZeneca, porque es una vacuna que está permitida en nuestro país para personas entre 60 y 69 años. Esta semana he leído yo titulares de todo tipo. Es más probable que te toque la lotería o un trombo de AstraZeneca. Es más probable que te toque un trombo por el COVID que un trombo por AstraZeneca. De hecho, Ángela, ¿tú te acuerdas que yo el jueves contaba la historia del presentador Mauro Viale, que fue el narrador de Maradona y demás? Correcto. Él murió por un trombo, pilló el COVID, cogió el coronavirus y murió por un trombo. Y contaba un presentador argentino que también estuvo muy mal por el coronavirus hace un par de meses, un poco más, que una de las cosas primeras que te preguntan cuando llegas a un hospital y estás con coronavirus es: vamos a intentar frenar que haya un posible trombo. Pero bueno, pero luego aquí la gente le tenemos miedo a lo que le tenemos miedo, en fin. Por eso es importante concienciar. ¿Cómo se conciencia? Mostrando cómo la gente se vacuna con AstraZeneca, con Janssen todavía no ha llegado, con Pfizer, con Moderna, y mostrando que no te va a pasar. A ver, te puede pasar cosas, evidentemente, hay unos efectos adversos que puedes tener, pero que son los menos, es decir, no todo el mundo tiene efectos adversos y ya muchas menos personas tienen trombos. ¿Y cómo lo hizo? Y a mi gusto es una muy buena idea. Telecinco aprovechó que Ana Rosa Quintana tenía que vacunarse la mañana del viernes y la siguió con una cámara y se vacunó en directo con AstraZeneca, porque por su edad le toca AstraZeneca. Eso es lo que hay que hacer, mostrar cómo las personas influyentes, conocidas, se vacunan para despertar ese mismo sentimiento, esa misma necesidad de yo también me tengo que vacunar a la audiencia. Ana Rosa Quintana, al fin y al cabo, es la líder de audiencia por las mañanas. Yo creo que es la medida correcta, no sé cómo lo veis vosotros. Dale, Antonio. Sí, por desgracia quizás eso es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Tener que recurrir a este tipo de situaciones para que la gente se vacune. Después de, yo creo, quizás prácticamente una campaña por parte de muchos medios de comunicación en contra de las vacunas, ¿no? Involuntariamente en muchos casos, yo entiendo, pero desde los medios se ha hablado de la vacuna, se ha puesto énfasis sobre unos casos que, bueno, cualquier persona que se ponga, por ejemplo, la vacuna de la gripe la normal de todos los años, lo normal es que tenga también efectos secundarios, que tenga mejor hinchazón en un brazo, o dolores, o que malestar del cuerpo unos días. O sea, es la cosa más normal del mundo con cualquier vacuna independientemente. Y obviamente estos efectos secundarios no solamente son muy, muy poco frecuentes, sino que son muy poco graves en comparación de los efectos secundarios de contagiarse de COVID, ¿no? De hecho, los casos de trombo, bueno, quizás excepto en los más jóvenes, que sí es por eso que tiene cierta lógica esa prohibición de la vacuna, son excesivamente raros como para realmente paralizar, como se está haciendo en muchos países esto no recuerdo quién lo comentaba hace poco, pero recuerdo que leer esto, ¿no? Que precisamente que se mueran 100, 200, 300 personas al día es una estadística que hemos asimilado y que no hemos tragado y que no nos causa ningún problema, pero que se estén muriendo un par de personas, bueno, que haya un par de casos de trombos en algún lugar por ponerse la vacuna, es algo que todavía no hemos sabido digerir. Y por tanto parece que tiene mucho más peso ese posible trombo que esos 100 muertos al día, ¿no? Y yo creo que realmente hay que fijarse y entender muy bien dónde estamos, cuál es el objetivo, y entender que no es tampoco ni siquiera un sacrificio ponerse la vacuna porque no es nada grave. Como decíamos, pues se ha hecho muchas comparaciones, se ha hablado de los anticonceptivos, se ha hablado, bueno, decías de la lotería, quizás no sé si es un poco exagerado, pero es muy poco probable que realmente cause efectos adversos importantes. Lo que hay que entender es que obviamente se está vacunando a cientos de millones de personas en muy poco tiempo y obviamente en todas esas marabuntas hay espacio de sobra para que haya muchísimos casos de muchísimas cosas extrañas e incluso que puedan dar miedo, pero hay que entender lo poco probable que es. Y fíjate, Antonio, para que tú veas, es que recurro mucho a este caso que contaba antes, el de Mauro Viale, que era una persona muy conocida en la televisión argentina. Recurro mucho a este caso porque yo creo que es bastante ilustrativo de lo que es el maldito bicho del COVID. Él se vacunó, porque por edad podía, con la primera dosis de la vacuna el jueves pasado. Sí, el 8 de abril debió ser.
más o menos. No me acuerdo exactamente qué día era. Se vacunó con la primera dosis. El viernes comenzó a tener síntomas. El viernes fue a trabajar en su programa de televisión y ya se le veía cansado y pensaban que podía ser efecto adverso de la vacuna. El viernes por la noche, porque tenía 39 grados de fiebre, le llevan a cuidarse, le piden que se vaya a un hospital, él se niega. El sábado ya le llevan al hospital y confirman que es positivo en COVID. Probablemente ya estaba contagiado antes de la vacuna. Es decir, se vacunó sin síntomas, pero ya tenía el coronavirus dentro. Pues el sábado empeora, el domingo por la mañana mejora. Estaba consciente perfectamente. Viene un paro cardíaco a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, y fallece de repente, en 3 días. Entonces, que este bicho es bastante serio como para estar ahora aquí peleándonos sobre si a una persona, evidentemente, a nadie le gusta que su familiar pueda sufrir un trombo y desgraciadamente eso ha costado vidas humanas, pero hay que poner en una balanza beneficios, riesgos y posibilidades de morir y ver que la vacuna es mejor que el COVID. Claro, que eso es siempre lo más importante, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que hay que tomar y que sobre todo compararlo, ¿no? Porque ese pequeño riesgo que existe en una vacuna es muchísimo inferior a cualquier riesgo que supone el virus, que no solamente es la muerte, porque realmente la mortalidad con el virus es bastante baja, sino que también tiene muchas secuelas, incluso tiene secuelas no solamente en temas también de cardiovasculares, tiene secuelas neurológicos. El COVID no solamente esa pequeña mortalidad, que obviamente los datos están ahí, aunque lo coja mucha gente, se muere mucha gente, pero porque lo está cogiendo todo el mundo. Pero la mortalidad es muy baja. El problema es que tiene muchas secuelas que son mucho más graves a largo plazo de lo que puede ser un trombo, que en muchos casos, pues estamos hablando que da en uno de cada 100.000 o de cada 80.000 personas, que no es ningún problema. Incluso ahora con la vacunación entre los mayores solamente entre los mayores, en ese rango de edad creo que está en uno de cada 200.000, con lo cual es muy complicado, es prácticamente imposible de que se dé una situación así. Claro que sí. Ahora sobre eso vamos a versar en el medallero también. Pero antes, Negre de la semana, hoy, para Antena 3, casi deporte, pero no podemos decir deportes, es que, bueno, porque ilustró una noticia sobre el ataque de un perro a un deportista con la canción de, creo que era Daddy Yankee, no me acuerdo exactamente quién era. Ya llegaron los perros salvajes. Es un poquito ofensivo porque la verdad se ve al hombre y decir, bueno, es que el perro me atacó, además estuvo a punto de dejarme sin piernas, estoy vivo de milagro y de repente, ya llegaron los perros salvajes. Tampoco voy a cantar. El vídeo que lo pueda ver por Twitter es una oda al mal gusto, la verdad. En fin, a mí me pasó Antonio, todavía estoy extasiado. Bueno, ahora vamos al medallero. Antonio, ¿quieres comentar algo sobre este Negre de la semana? Sí, la verdad es que me parece tan absurdo que no parece real, ¿no? Porque no solamente esa canción, sino que toda la elección de canciones, de música durante el vídeo es completamente caótica, ¿no? Porque empieza... bueno, también tiene este personaje, también termina cuando comenta el protagonista, ¿no? Que es un milagro, no sé si recuerdo, no haber perdido la pierna o que lo rescataran o no sé el qué. También pone otra canción en la que empieza de repente a sonar muy fuerte a cantar, no sé qué, ha sido un milagro. Y también al Madre mía. principio entra con la canción del videojuego de Skyrim, con la banda sonora de la canción principal. Es una pieza con, no sé, que además de hecho, este tipo de canciones sacan realmente la concentración de lo que está ocurriendo y te estás distrayendo de lo que está ocurriendo, lo que estás viendo, a la música. Entonces, incluso ni siquiera de una manera comunicativa creo que es negativa, aparte de que es una elección completamente absurda, no sé. Pues sí. En fin. Fíjate que ahora tengo los Playmobil aquí listos, ahora te lo enteras por qué. Medalla de bronce para Dani Montero, periodista de Ana Rosa, porque banalizó con el suicidio hablando del caso de Rocío Carrasco. Cuando alguien quiere matarse de verdad, te sube a un 7º piso o te pones delante de un tren. Frase textual. En fin.
medalla de plata para la hamburguesa Miguel Bosé de un restaurante de Tenerife, restaurante de artesanía en Santa Cruz, con salsa 5G y 2 gramos de pollo. Son unos cachondos de mucho cuidado. Qué poca. Son unos cachondos, de verdad. Y en fin. Qué mala la risa. Y medalla de oro para la periodista argentina Viviana Canosa, porque llevó a su programa de A24 a un experto, entre comillas, que afirmó que las vacunas pueden matarte, son muy malas. Este es el medallero de hoy, repletito de cosas absurdas de este país, del mundo, y de banalización del suicidio, que es una vergüenza, la verdad. Antonio. Sí, yo creo quizá que la hamburguesa Mel Bosé es posiblemente la única aproximación, la única respuesta posible ante una situación así de loca. Que bueno, también comentabas este caso en Argentina de supuestos expertos que hablan de vacunas que mueren, pero aquí en España, por desgracia, en muy poco tiempo, pues por ejemplo, hemos tenido esa entrevista de Jordi Évole, entrevista doble, además de a Miguel Bosé, que ha sido además ayer la segunda parte. También por su parte, bueno, tuvimos a Alvis, el creador de Bull, uno de los principales en Informe Semanal, unos días antes. También esta misma semana, Bigotes Arrocé en Sálvame, diciendo la frase: prefiero morirme antes de ponerme una vacuna, no me la pongo ni cagando. Gustavo Roce es también antivacuna, ¿eh? También en el No Sálvame. me fastidies. Se ha filtrado que Victoria Abril, después de ese discurso que dio, pues sería una de las concursantes de MasterChef Celebrity en los próximos meses. Con lo cual, y esto prácticamente ha ocurrido toda la última semana. O sea, todo esto ha sido desde el anterior programa ha ocurrido todo esto, desde el programa que el de Bosé hasta ahora. Y yo creo que esto también da muestra, y yo creo que engancha con muchos de los temas que hemos estado hablando de este programa, tanto con el miedo de las vacunas, como con este papel que juegan los medios de comunicación, este sentimiento de vacunas sobre si hay que darle voz o no, que yo creo que obviamente nunca, porque al final lo que estamos haciendo esto, que cualquier tonto que diga tonterías de este tipo se le convierte en una estrella durante unos días en la televisión, y yo creo que hay que tener mucha responsabilidad, tanto con eso que decías de decir que la vacuna mata, como con estas entrevistas a estas personas. Y yo creo que realmente la vacuna la hamburguesa de Miguel Bosé con la salsa 5G y los 2 gramos de pollo, yo creo que es la única respuesta lógica y buena a esta situación que estamos viviendo, porque no queda otra manera de que ridiculizarlo, porque darle voz es completamente un peligro. Yo es que hasta que Victoria Abril no presente Saber Vivir, no me voy a quedar tranquilo. Exijo que Victoria Abril presente Saber Vivir, gran programa educativo de salud de la televisión. Lo exijo. Bueno, Antonio, a ver, el discurso de la vacuna puede matarte es un poco un discurso de niño pequeño, ¿no? Sí. Pues yo voy a dar respuestas de niño pequeño. O sea, tampoco vamos a ponernos aquí ahora invitados científicos. Es decir, pues, a ver, si hay un señor que gana dinero porque la vacuna puede matarte, pues digo una cosa, tampoco le vamos a contestar con su mismo estilo, o sea. Entonces tengo en mi mano, esto es de verdad, ¿eh? O sea, yo sé que Radio no se me está viendo, pero esto es de verdad. Tengo en mi mano 4 Playmobiles. Así que suenen un poquito. Que suenen los Playmobil. Bueno, le vamos a explicar a la gente que opina que las vacunas pueden matarte con Playmobil. ¿Por qué las vacunas no te van a... A ver, te puedes matar, pero en un caso entre 1.000.000, o sea, es como hemos dicho antes, más probable que te toque la lotería. Ojalá. Vamos a ver, tenemos a 4 personas. Esto Andrés lo está disfrutando mucho. Para que veas que es verdad, ¿eh? Tenemos a 4 personas. Tú imagínate que la persona de la izquierda se contagia desgraciadamente de COVID. ¿Qué pasa si las personas del centro no están vacunadas? Que esto es como una cadena. Es decir, la persona de izquierda contagia a la que tiene al lado, la otra que tiene al lado, que tiene al lado. Si tenemos la vacuna, puede hacer que pilles el COVID, pero no te va a matar de COVID ni te va a producir un caso grave. Es decir, como igual lo pillas, esto es como la gripe, igual lo pillas, pero lo pillas muy flojito, muy flojito. Probablemente hasta asintomático. ¿Qué pasa? Que si tenemos a las 2 personas vacunadas, hacemos de cortafuegos de ese caso de COVID, que eso es lo que nos interesa al fin y al cabo. Sí, que haga de cortafuegos. ¿Qué pasa si
las personas de medio no están vacunadas, que derribamos al muñequito de la izquierda. Esto, de verdad te digo, nunca pensé que lo tenía que hacer, pero, o sea, esto es cosas de colegio. No sé, Antonio, tú cómo lo ves, pero esto es de colegio. Sí, sí. Quizá por eso es tan necesario. Bueno, pues yo nunca pensé ser maestro. Aquí estoy. Derribamos al de la izquierda, además que me gusta jugar con los Playmobil, eso también te digo una cosa. Derribamos al de la izquierda y si el de la izquierda se derriba por COVID, derriba al de la derecha y derriban a todos. O sea, esto es un efecto cadena. Esto es como lo que hacía Pablo Moto en el hormiguero, que era el efecto este que tiraban las piezas y demás, y no sé si tú lo veías eso. Hace ya muchos años, cuando Pablo Moto se dedicaba a innovar y no a hablar de sus cosas. Bueno, tampoco sé yo si un efecto dominó es innovar en ningún caso. Bueno, ya, pero a ver, que estaba chulo ahí la hormiga esta hablando y bueno. Y esto es lo que queríamos explicar básicamente, es decir, las vacunas no te mandan. Si tenemos, es que tengo 4 Playmobil, no tengo 200.000 Playmobil como es los vasos, pero de 4 Playmobil, poniendo que los 4, o sea, a escala 200.000, lo va a pillar uno. O sea, uno se va a morir por un trombo. El resto sobrevive. O no, es que directamente no lo pilla, Bueno, vamos a ver. Va a morir, no. Claro, uno puede desarrollar un trombo. uno Una puede vez lo desarrollar. desarrolle, Peor, puede provocarle un problema o no. Porque peor tampoco me un lo trombo pone. es Peor 100% mortal. Es verdad, peor me lo pone, es verdad, perdona. Uno puede pillar un trombo, es decir, uno puede desarrollar un trombo. El resto no le va a pasar nada. O va a tener efectos adversos que van a hacer que me duele el brazo. O va a tener algún efecto adverso muy pequeñito. O sea, hay que educar en la ciencia, porque cuando hablamos de números, es un número, vale. Uno entre 200.000. La gente no le interesan los números, la gente quiere ver cosas de verdad. Esto luego lo subiremos al Instagram también para que la gente lo vea. ¿Qué hablamos? De lo con Playmobil. O sea, yo ya me he cansado de explicar la actualidad con expertos y demás. O sea, a los mensajes de niños que contemos, vamos a responderle con mensajes de niños. O sea, tampoco vamos a invitar a científicos. Así que con esto quería cerrar yo la sección de crítica. ¿Te ha gustado, Andrés? Me ha encantado, ha sido un espectáculo dantesco. Ve, es que de verdad estoy con Playmobil. Así que ya está. O sea, tampoco vamos a seguir más. Antonio, ¿algo que decir? ¿Te ha gustado? Hombre, me ha faltado por estar ahí delante para ver los Playmobil, pero bueno, qué remedio. Luego, espérate, luego le voy a mandar una foto, que esto es verdad. Luego le haremos fotos y demás y lo subiremos al Instagram. Las esperaré con mucha ansia. Antonio, bueno, ahora nos vemos en la sección de deporte, pero muchas gracias por esta sección de crítica. También saludamos a Ángela, que consideró que ella no estaba a favor de esta sección de los Playmobil y se ha marchado del programa. No, es broma, que se tiene aquí. Muchas gracias. Ahora Jenny Romero, que es muy majo y que no está muy feliz, pero lo queremos mucho igualmente, y vamos a hablar de la final de Copa y de demás partidos deportivos de este fin de semana. Hasta ahora. Sección deportiva de Jaque Mate. Hoy hemos abandonado ya los Playmobil. Hoy lo interesante era que estuviera Ángela, pero es que está en Canaleta. Está en Canaleta otra vez. Se ha ido porque ha ganado el Barça. Está feliz. Y nada, le tenemos de celebración. Tampoco era cuestión de que estuviera bebiendo en el programa. Somos un programa serio. Así que Antonio Romero, hola. Estamos con lo que estamos. Estamos con nuestro Antonio Jordan de la Lama y nuestro Romero socorrista de Málaga y el mundo entero. ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos otra vez para hablar de la segunda final de Copa en pocos días. Romero, hola. Hola, Carlos, ¿qué tal? Segunda y una de las más intensas. Ah, sí, tú ya vienes con titular y todo. Hombre, Romero ha celebrado los goles como nadie realmente. A ver, Romero, habla. Présate. Bueno, la verdad que para mí no hubo mucha final realmente, lo decía en tono irónico porque, bueno, la verdad que fue un vendaval del Barça durante los 90 minutos. Es verdad que en la primera parte pues el Atleti pudo aguantar, sobre todo gracias a Unai Simón que evitó goles bastante claros, pero ya en la segunda parte, a raíz del primer gol, fueron llegando el resto y la verdad que, como digo, fue un vendaval. El Atleti no hizo nada. No recuerdo un tiro a puerta y la verdad que el equipo, sobre todo Marcelino, queda muy señalado después de perder 2
finales en apenas 2 semanas. Antonio. 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 Se ha desaparecido Antonio. Perdón, que tenía el micro apagado. que, que comentaba que es un partido, la verdad, que empieza ya el Barça dominando el principio, ¿no? Con ese palo de Frenkie de Jong a pase de Messi y que, como decía Romero, domina la primera parte mientras el Athletic aguanta más o menos con esa defensa que siempre muy férrea, siempre muy, muy bien el equipo vasco atrás, pero en la segunda parte ya el vendaval que decía Romero pues se desata, sobre todo con yo creo que un protagonista, ¿no? Que es Messi, que entre asistencias y goles pues prácticamente está en todos los goles del equipo, está él involucrado. Y que prácticamente en 12 minutos, en 10 minutos, el Barça se mete en un 4-0 y ya pues mata el partido y ya en los últimos minutos pues básicamente hacer tiempo hasta que se acabe, ¿no? Y yo creo que el dominio es total. De hecho, hablando ya por unos datos, la posesión es prácticamente el 80%, 80-20, lo cual pues es una barbaridad. El Athletic de Europa prácticamente no llega, de hecho hace un tiro a puerta únicamente. Y es un partido, yo creo que se nota que es 100% y de hecho se vio prácticamente 100% del Barça contra un equipo que intenta aguantar como sea, pero que no pudo. Y yo creo que también aquí hablamos antes, ¿no? De estas 2 finales consecutivas. En las 2 estaba el Athletic de Bilbao y las 2 las ha perdido. Yo creo que es un varapalo importante esta temporada para Athletic, que es perder 2 finales en 2 semanas. Y yo creo que esto sobre todo pone el objetivo en el entrenador, en Marcelino, que yo creo que puede empezar ya hasta un poco en la cuerda floja después de este resultado. ¿Tú crees que está siendo cuestionado? Hombre, después de perder estas 2 finales, sobre todo la primera contra la Real, yo creo que se podría empezar a cuestionar su posición, ¿no? Porque además es un entrenador que no es la primera vez que le ocurre, que es un entrenador que ha conseguido muy buenos resultados, pero que le pasa también como a otros entrenadores. Recuerdo por quizá a Unai Emery, que hacían buenas temporadas, pero en momentos clave parecía que le faltaba un poquito el pelín para conseguir estos títulos, para conseguir estas grandes posiciones. Romero, ¿tú crees que llegó la hora de cambiar en el Atleti? Bueno, todavía es pronto. Sí que es verdad que las 2 finales consecutivas perdidas, pues un palo bastante gordo para el entrenador, pero bueno, ahora toca una etapa de reflexión, un verano importante, porque bueno, Marcelino, recordamos que llegó ya con la temporada empezada, entonces no ha tenido todavía ese proyecto con los fichajes que él quería y empezar todo de nuevo. Y bueno, veremos a ver, porque la liga es verdad que también está prácticamente acabada para el Atleti. El sueño de estar en Europa pues está bastante alejado. Y bueno, ya pensar en el año que viene, veremos si la junta directiva ve considerable pues destituir a Marcelino. ¿En A qué mí me puesto va gustaría, la liga? perdona Carlos, me gustaría matizar una cosa. No he dicho que haya que echarlo ni que yo quiera echarlo, solo que bueno, que ahora su posición puede quedar un poco en entredicho después de estos 2 partidos. Obviamente es un entrenador que, como decía Romero, acaba de llegar y aún tienen que dejarle tiempo para poder obtener resultados realmente. ¿En qué puesto va la liga? Romero, guía marca. Pues ahora mismo tiene que estar mitad ligeramente baja. Pues sí, entonces sí, es mitad del baja. Bueno, el Valencia ahora mismo va en el puesto... No, el Valencia, no, el Atleti. Bueno, el Atleti... Bueno, el Atleti sí que va mejor, el Atleti va en el puesto número 11, pero como digo, claro, Europa es a partir del puesto número 7, entonces pues le pilla ya bastante lejos y en punto pues está casi a 11 puntos de Europa, entonces en 8 jornadas pues está bastante alejado. Hombre, está complicada la verdad. Y bueno, ¿algo más que decir sobre el derrotado? Antonio Romero. Sí, pues la verdad es que es un equipo que de estos que es muy peleón, que parece que, como decíamos, realmente su posición es como está ahora mismo, el 11-12, ahora mismo no tiene un equipo realmente para aspirar más.
Lo que pasa es que quizá la Copa del Rey es un torneo que siempre se le da muy bien y con un entrenador como Marcelino, que sabe muy bien sacar rendimiento a sus jugadores, ha conseguido quizás la victoria del Atleti ha sido estas dos finales, aunque obviamente un sabor pues totalmente amargo, 2 finales y 2 derrotas, ¿no? La verdad es que es una pena absoluta. Pasamos a hablar del triunfador, que ha pasado de ser el más malo a ser el más bueno. Claro, esto es lo que pasa siempre cuando uno pierde y luego gana. Hablemos del Barça, el equipo de Joan Laporta, que ganó y le metió tremenda paliza 4-0, tremenda paliza. Sí, bueno, pero como decíamos antes, realmente, aunque fue un dominio total, los goles llegaron todos seguidos, pues prácticamente había como 3 o 4 minutos entre un gol y otro. Y la verdad es que fue, como dijo Romero al principio, un auténtico vendaval de jugadas y de goles. Pero sobre todo un partido que dominó y sobre todo yo creo que destacar el partido de Messi, que para mí fue el mejor jugador del partido. No solamente por los 2 goles, sino por su implicación, todas esas asistencias de goles y de jugadas importantes. Y yo creo que es muy importante para el Barça conseguir que Messi vuelva a tener buenas sensaciones, que se sepa, digamos, empaginar bien con los jugadores, con los compañeros y que sea capaz de volver a tener pues la magia que ha tenido siempre jugando, ¿no? Porque también en parte de ahí puede venir su decisión de quedarse, el sentirse a gusto en el equipo. Romero. Sí, veremos qué pasa a final de temporada. Es posible que sea el último título de Messi con el Barça, pero como digo, la verdad que en el partido se mostró una superioridad clara durante los 90 minutos. El Atleti no pudo hacer nada ante esa presión del Barça y con jugadas y al final no fue tanta goleada, sino lo es ya por culpa de Unai Simón, que evitó, como dije antes, grandes paradas, pero la verdad que fue una superioridad todo el partido. Pues sí, la verdad que la victoria tan abultada y tan contundente del Barcelona sobre el Athletic Club de Bilbao ha sido un bálsamo para el conjunto de Koeman, que ha tenido una temporada muy complicada. Koeman llegó al banquillo en un momento muy complicado, con Messi en la cuerda floja, con la marcha de Suárez, con un equipo que estaba en crecimiento, que se tenía que reconstruir, que tenía que buscar otra vez el camino para ilusionar a los aficionados y crear una plantilla en conjunto. Y eso creo que se demostró bastante claro, de manera contundente este pasado sábado. La verdad que el marcador refleja una mínima parte de lo que pudo suceder, porque el Barcelona en la primera parte, bueno, pues se encontró con un Atlético de Bilbao que quizás plantó un poco más de cara, pero luego en la segunda parte, pues bueno, se puede decir que un coser y cantar para el conjunto blaugrana, que bueno, que con Messi, con jugadas estelares y participando y siendo más activo que nunca, pues llevó la rienda del equipo junto con De Jong, que es una pieza imprescindible. También el hecho de salir con 3 defensas y hacer que De Jong no estuviera atado en acciones, en labores defensivas, pues liberó un poco al jugador holandés para que llevara al equipo por delante. Tener a Piqué, por ejemplo, en la saga es una cuestión también de liderazgo y de contundencia anímica a la hora de enfrentar este tipo de partidos. De hecho, bueno, cuando Messi recibe la copa por parte de Rey, pues se ve la cara de satisfacción y de alegría de conseguir un título que aunque para muchos sea, bueno, es que el Barcelona no se conforma con la Copa del Rey. Bueno, que es una Copa del Rey balsámica y que llega en un momento crucial. También con la liga como está, de apretada y demás, pues un toque anímico imprescindible para que el conjunto liderado por Leo Messi pues luche como creo y que debe hacer hasta el final y plantar cara al Real Madrid y Atlético de Madrid, que seguro que darán mucha guerra. Pues sí. Antonio. Sí, bueno, ya también yo creo que es un partido que también le sirve
a Koeman para revitalizarse después de un entrenador que tanto por los resultados del equipo, sobre todo también por este cambio de directiva con las elecciones, que parece que el proyecto suyo va a acabar. Yo creo que también es algo importante para decir, oye, que yo estoy aquí, que estoy teniendo resultados, que estoy muy consiguiendo hacer esta especie de mezcla entre jugadores jóvenes que están despuntando, tipo, por ejemplo, Pedri, ¿no? Y jugadores ya más veteranos como Messi, que provienen de otra época. Entonces esa mezcla que está saliendo bien, apostar por mí, soy un entrenador que está consiguiendo resultados y aquí están los hechos, ¿no? Yo creo que eso es importante también, además. No hay que olvidar también que el Barça está peleando de tú a tú la liga y que realmente ahora mismo tanto el Madrid como el Atlético como el Barça, cualquiera de los tres puede salir campeón esta temporada y no extrañaría a nadie, ¿no? Yo creo que también eso tiene que ponerlo en valor el entrenador holandés, que yo creo que también es una clave importante de esta temporada. En fin, pues muy bien. ¿Algún titular a modo de conclusión del partido? Porque antes quiero contar, antes de terminar, una cosa. Pues yo diría simplemente que el Barça ha arrasado como no hacía en muchos años, recordando otras épocas. Romero. Bueno, como ponía en la camiseta que el Barça sacó al final del partido en la celebración para todos los jugadores, que ponía el comienzo de una nueva era, pues puede ser ese un buen titular. Con el nuevo ya mandato de Laporta, el nuevo entrenador, pues sí que puede ser el comienzo de una nueva era. Muy bien. Pues veremos lo que pasa con el Barça y lo que pasa con el Atleti, y pasa con la Liga y pasa con la Copa y pasa con todo. Antes de acabar, sección de tirón de orejas. El waterpolista Víctor Gutiérrez denunció ayer un insulto homófobo en un partido del Tarrasa ante el Sabadell, del Tarrasa. Hoy, tristemente, tengo que contaros que he sufrido un episodio de homofobia compitiendo. Un rival me ha llamado hasta en 2 ocasiones maricón. Es lamentable que estos comportamientos se den en los recintos deportivos y que además queden impunes. Una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza. Homofobia que sigue presente, sigue muy presente todavía en la sociedad, sigue presente, muy presente en el deporte. Antonio. Sí, obviamente es una lacra que sigue en la sociedad y obviamente mientras siga la sociedad seguirá en el deporte, pero obviamente también yo creo que pone más énfasis sobre todo en la concienciación, porque los deportistas, incluso aunque sean de deportes que no sea el fútbol, la final de la Copa del Rey, yo creo que siguen siendo en cierta manera modelos a seguir, siguen siendo personas con una cierta importancia en la sociedad y lo que dicen tiene repercusión, entonces yo creo que es muy importante pues precisamente hacer hincapié en el deporte y obviamente pues yo creo que no hay que decirlo, pero la repulsa de todos los que estamos aquí ante ese hecho. Sin duda, Romero, ¿quieres comentar algo? O... Sí, la verdad que ya independientemente del deporte en concreto que estemos hablando, ya pues como ha dicho Antonio, en esta sociedad, la verdad que estos sucesos no paran de suceder últimamente y la verdad que es complicado pensar que esto se puede llegar a parar en algún momento. Vemos que pasan los años, cambian todo, pero al final este tipo de gente sigue existiendo tanto en redes sociales como también en persona cuando había público, tanto en diferentes campos de todos los deportes, y al final seguimos viendo este tipo de actos y estamos viendo que no hay manera, ¿no?, de pararlo. Pues la verdad es que sí, una vergüenza. Sigue pasando. 2021. Hasta aquí, jaque mate. Esperemos que la semana que viene no tengamos que contar más casos de homofobia. Desgraciadamente, probablemente tengamos que contarlo porque siguen ocurriendo. Nos vamos. No sé si Antonio, para terminar de armonizar la velada, quiere cantar la canción de Ya llegaron los perros salvajes. Esa maravilla del periodismo deportivo. Yo creo que esto mejor se va a quedar con las ganas y lo vamos a meter en postproducción. Bueno, no, pero en postproducción no, que nos denuncie Daddy Yankee. Que lo escuche cada uno en YouTube si quiere. Mejor todavía. Ahí. No, si quieres luego ponemos el enlace, pero en postproducción no, que nos denuncie Daddy Yankee. Yo no estoy para pelearme con ese señor. Que irá ahí al juicio, ahí cantando, y es mejor que no, que luego nos rompe los tímpanos. Hostia, acabo de tener una faltada muy fuerte contra ese hombre. Bueno, terminamos el programa de los perros salvajes.
Jaque Mate. Ángela se ha ido, pero está en nuestro corazón siempre. El jueves más hablaremos de muchas cosas. Será jueves de feria. Si estáis escuchando la radio desde Sevilla, tened cuidado con el rebujito. Por favor, tened cuidado. No vayáis como locos a por el rebujito. Parad. Frenad. La borrachera, cuidadito. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Volvemos, bueno, hasta el jueves. Volvemos el jueves. Pues sección de Fresas con Nata. Hoy, en un emplazamiento especial del lunes, vamos a hablar de muchos temas. Por supuesto, con Carlota, y vamos a hablar hoy de ITS. Hola, Carlota. Hola Carlos, como ya sabemos, en mi sección pues se habla sobre educación sexual y era evidente que la ITS tenía que llegar algún día. Yo la estaba reteniendo un poco porque soy consciente de que es un tema que a nadie le gusta, pero es importante y hay que hablar de él, porque además a una de cada 2 personas que son sexualmente activas acaban cogiendo ITS antes de cumplir los 25 años, según un estudio. Y la mayoría de ellos ni siquiera lo saben que la tienen. Así que, hombre, es necesario compartir todo este tipo de información y que también nos exploremos a nosotros mismos para saber si padecemos de alguna ITS. Pues sin duda, la verdad, es muy interesante y muy importante tener conocimientos claros sobre esta materia. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué son las ITS, no? Pues como su nombre ya indica, son infecciones de transmisión sexual y que pueden llegar a ser más o menos graves dependiendo del tipo. Además, bueno, su contagio se da por contacto físico durante las relaciones eróticas. Ya puede ser a través de las prácticas genitales, orales o anales. Y lo que le diferencia la ITS de otro tipo de organismo es la causa, ¿no? Por ejemplo, de un virus, una bacteria, un tipo de parásito. Y también pues los efectos y las lesiones que puede provocar, además de cómo se va desarrollando. No siempre llegamos a desarrollar una ITS. Implica que también estemos desarrollando una ETS, que son enfermedades de transmisión sexual, que no es lo mismo, que mucha gente lo suele relacionar y no es necesario tener las dos al mismo tiempo. Es verdad. Y bueno, y por eso también se hace intento de separar con este término de ITS para no ligar la palabra enfermedad dentro de esas relaciones. Y bueno, hay algunas pues que se pueden curar de manera muy sencilla con antibióticos, unos días o un tipo de medicamento y sin problema, pero tenemos que ser conscientes de que otras pues son incurables y que pueden tener consecuencias bastante graves en nuestro cuerpo. Y bueno, primero vamos a ver cómo tenemos, digamos, más o menos probabilidades de cogerla, ¿no? En primer lugar, según el tipo de práctica. Bueno, pues evidentemente, como os habréis imaginado, las prácticas que implican una penetración del pene en la vagina o del ano, pues tienen mayor riesgo de contagio. ¿Vale? También el intercambio de juguetes y el mismo roce genital, anal o bucogenital tiene un riesgo medio. Mientras que el riesgo más bajo es, digamos, la masturbación mutua, ¿sabes? Con masajes eróticos, besos y demás. Según la duración, bueno, pues cuanto mayor sea la relación, pues evidentemente más riesgo tienes. Y la intensidad, bueno, pues si realizamos las prácticas eróticas, digamos, más brutas y más enérgicas, pues hay más probabilidades de que se puedan producir pequeñas heriditas, abrasiones, desgarros. Por eso también una vez aquí en el podcast hablamos sobre la importancia que hay que tener el cuidado de la práctica del BDSM, que puede ser perfectamente disfrutable
y placentero, pero hay que tener cuidado pues, de que ocurran esas heriditas, esos desgarros, porque pueden traer ITS. Bueno, aparte de las ITS, evidentemente, pues también puede existir ese embarazo no deseado, y yo creo que más adelante hablaré sobre una guía de anticonceptivos para tenerlos en cuenta, pero evidentemente no todos los anticonceptivos te protegen de las enfermedades ni de las ITS, que hay que también tenerlo en cuenta. Y bueno, independientemente de lo que digan, ¿vale? Aparte de la penetración, ya sea vaginal o anal, el sexo oral también puede provocar ITS. También hay preservativos para practicar sexo oral, para la vagina, por ejemplo, que son más olvidados, que mucha gente no sabe de su existencia y pueden provocar ITS perfectamente. Y también incluso el mismo rozamiento genital y anal también puede provocarlos. Los síntomas a veces no hay apenas ninguno y otros es que no son ni visibles, entonces hay que tener muy en cuenta las siguientes que voy a poner. Ya evidentemente dependiendo del síntoma puede ser una cosa u otra. Tenemos que te aparezcan pues verrugas, llagas, ampollas cerca de la boca o de la zona genital. También dolor en el abdomen o en el ombligo y los genitales. Que el flujo genital sea, digamos, algo más diferente a lo habitual, hay que estar también atento a eso. Que el sangrado sea más abundante de lo habitual durante el periodo de regla. O que se encuentre fuera de la menstruación. Y también puede aparecer ardor, dolor al orinar o defecar, secreciones de pus en la vagina o el pene o el ano, o escozor vaginal. O sea, son unas cuantas, a lo mejor es un pequeño escozor, por ejemplo, y no le echamos cuenta porque dice, bueno, me habrá pillado así esta mañana y no pasa nada. Pues si ese dolor, pues ese escozor sigue, pues recomiendo, por supuesto, ir a un ginecólogo, a un especialista que lo mire y te mande un tratamiento, que a lo mejor, como ya he dicho, puede ser un tratamiento de antibióticos que dure 3 o 4 días, porque yo conozco muchísima gente que le ha ocurrido, pero puede que sea más grave, entonces mejor prevenir, ¿no? Y además de que tampoco tienes la necesidad de mantener ese escozor, esa verruga o lo que sea en tu cuerpo que no es bienvenido, ¿no? Y bueno, tenía aquí una serie de ITS, pero creo que lo vamos a dejar para hablar de ellas más profundamente en próximos programas. Perfecto. Para que nos dé tiempo de tomarlo con claridad. Pero bueno, antes de terminar el tema, no quería irme sin hablar de cómo prevenirlas. Importante. Y básicamente es lo que todos sabemos, pero a veces como que queremos olvidarlo, ¿no? Porque el usar preservativos muchas veces lo relacionamos con que no va a haber placer dentro de la relación, y eso no tiene nada que ver, evidentemente. Pero eso, o sea, que nadie te obligue a usarlo, a no usarlo, perdón, por excusas como es que no siento nada cuando lo tengo puesto, porque no es así, cada vez son más finos y están más desarrollados y están más preparados para que eso no sea de esa forma. Bueno, pues como siempre, utilizar preservativo en cualquier tipo de práctica sexual. Y también está el hecho de que no compartas tus juguetes sexuales, ¿no? Siempre os han dicho que no compartáis el cepillo de dientes, pues tampoco deberíais compartir los juguetes sexuales que tengáis. Y en el caso de que lo vayas a hacer, bueno, pues o desinféctalo muy bien, de la forma más correcta posible, o utiliza un condón para no mezclarlo, ¿no? Para que no tengáis el mismo contacto. También utiliza lubricantes que sean con base de aguas, o sea, busca, dependiendo de la práctica que quieras hacer y qué es lo que quieras hacer con el lubricante, puedes preguntarle al dueño de la tienda
y seguramente que te lo deja muy claro y de esta forma se evitan problemas. También se recomienda que te hagas exámenes periódicos para comprobar tu salud sexual siempre que puedas. Infórmate sobre las posibles vacunas para prevenir, como por ejemplo la hepatitis B, ¿no? Que ya a edad recomendada se suelen hacer vacunas. En el caso de que ya estés contagiado, pues evidentemente habla con un especialista y sigue el tratamiento que te ha recomendado tu médico, porque de nada sirve que te manden algo y lo dejes a la mitad, porque al final puede derivar en una enfermedad crónica y no creo que nadie lo quiera. Y recuerda que, bueno, que la mayoría de las ITS nunca llegan a presentar síntomas claros. Y eso puede hacer también pues que se transmitan de una persona a otra sin ser consciente de ello. Así que bueno, eso sería todo por hoy y ya hablaremos sobre todos esos métodos anticonceptivos y algunas de las ITS que son más comunes. La verdad es que sí, muy importante esta información. Que como decíamos al principio, es básicamente educación sexual. Yo no sé si esto, Carlota, ¿tú crees que se debería enseñar más en los colegios de lo que se enseña? Claro, lo que pasa es que, aparte de que no se enseña mucho, cuando se enseña, yo creo que se hace de una forma en la que los niños como que no le prestan atención, no le echan cuenta. No sé si me explico bien. Como es de estas veces que tú dices, bueno, existe, pero a mí no me va a pasar, así que no me preocupo. Es verdad. Es verdad. Bueno, pues como en los colegios se explica o no se explica, o se explica mal, ya estamos nosotros aquí para intentar clarificar un poco sobre este asunto. Carlota, de verdad, muchas gracias. Nos veremos ya la semana que viene. Y a todos los oyentes, pues muchas gracias también por estar ahí. Lunes hemos abierto la semana ya en Jaque Mate. Mañana, 20 de abril, martes, será otro día. Y nosotros nos despedimos. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias para todos.